Si seguimos viendo la anatomía, ya quité los elementos musculares que rodeaban a la cavidad bucal, me quedé con los elementos glandulares y quiero que vean la parte inferior. Todo esto que voy a señalar aquí va a corresponder a la cavidad bucal, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí vemos los límites inferiores, ¿sí? Y parte de los límites laterales. Si yo quito esta parte de acá, ¿sí? Voy a dejar al descubierto el paladar. Y como habíamos dicho, tres cuartas partes anteriores del paladar y sí, corresponden al paladar duro. Y el paladar duro a su vez va a estar conformado de la unión de los dos huesos maxilares y los huesos palatinos al final. Si yo desvanezco, voy a ver los elementos óseos justo por detrás de la mucosa del paladar duro. Y esta última porción va a corresponder al paladar blando, ¿sí? Que en este caso nos va a conformar el techo de la boca, ¿sí? Ya el último cuarto del paladar, ¿sí? Y finalmente vamos a tener también esto eh, que correspondería al velo del paladar. Esta estructura anatómica muy conocida, que es la úvula, tiene una función muy interesante. La úvula tiene terminaciones nerviosas que nos ayudan a identificar si un bocado es demasiado grande para las dimensiones de la cavidad bucal. De tal manera que cuando esta úvula se sobreestimula, o si nosotros sobreestimulamos esta úvula, inmediatamente nosotros generamos un reflejo nauseoso, un reflejo para vomitar, ¿de acuerdo? Es un mecanismo de defensa. Si se fijan, dice, es un proceso pequeño, cónico, pendular, ¿sí? Dice, con la boca abierta se la puede observar encima de la entrada de la garganta, ¿sí? Se cree que la úvula actúa como pequeño bloqueo para impedir que el alimento ingrese prematuramente a la faringe o que los líquidos ingresen a la cavidad nasal, ¿sí? También puede contribuir a la articulación del habla, la vibración de la úvula y del paladar blando durante el sueño contribuyen a los ronquidos. Pero pues es como una especie de sensor, ¿sí? Que nos avisa si el alimento está en condiciones de ser deglutido o no. Si yo veo a la cavidad bucal por la parte de atrás, aquí vamos a describir posteriormente a lo que sería la faringe. Voy a quitar a las glándulas parótidas para ver más claro y también voy a quitar a la eh, mandíbula, la glándula también submandibular, las del otro lado para que no nos estorben. Si se fijan, vamos ahí desnudando poco a poco nuestro modelo anatómico y queda al descubierto la cavidad bucal propiamente dicha, ¿sí? Noten ustedes que existe una comunicación, o sea, si yo entrara por aquí los alimentos, llegaría a un tope, ¿verdad? Hasta aquí que sería la pared posterior. Esta parte de aquí corresponde a lo que se conoce como la orofaringe, ¿sí? Entonces, cuando yo abro la boca y veo con la lámpara el fondo de la boca, lo que estoy viendo es la orofaringe. Nosotros sabemos que la orofaringe se comunica con la nariz, ¿sí? A través de la nasofaringe. Ojo, la faringe se divide en tres porciones. Se divide en nasofaringe, en orofaringe y laringofaringe, que sería o también conocida como hipofaringe. Vean ustedes, si yo quito aquí la pared posterior o la orofaringe, voy a reconocer inmediatamente que va a existir una comunicación entre la parte nasal y la parte bucal, para al final llegar hasta la laringofaringe, que es esta de aquí. Vamos a ver si lo alcanzamos a visualizar, ¿sí? Aquí está la laringofaringe, ¿sí? Y si se fijan en la laringofaringe, voy a encontrar lo que corresponde a las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Que van a ser las principales emisoras
de los sonidos o de las vocalizaciones. Esas son las cuerdas vocales verdaderas y los pliegues que están aquí a un lado también se les conocen como cuerdas vocales falsas. ¿Sí? Entonces, de aquí hacia abajo comienza el sistema respiratorio a través de de la tráquea y en la parte posterior, ¿sí? Tengo aquí ya a lo que sería el esófago. Entonces, volvemos otra vez, decimos que la faringe se divide en tres porciones, se divide en orofaringe, perdón, nasofaringe, aquí en la parte superior. Voy a quitar el hueso maxilar para que se vea más claramente. Si se fijan, aquí ya se ve la mucosa de la nasofaringe, ¿sí? Perdón, de toda la cavidad nasal, y al final la nasofaringe que se comunica con la orofaringe y ambas terminan comunicándose con la laringofaringe. Y en este punto es en donde se divide el aparato digestivo del aparato respiratorio, ¿sí? Aquí adelante tengo las cuerdas vocales, como dijimos, que van a comunicar a la tráquea, y por la parte posterior voy a tener al esófago que va a conducir los alimentos hasta el estómago.